Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Cálix Martínez por ICN, una nueva conciencia. Contento de estar nuevamente con ustedes para conversar con nuestros invitados e invitadas sobre los temas que hacen noticia, los temas que llenan titulares, los temas que usted sigue en las redes sociales, como las redes sociales de ICN, ICN.digital, temas nacionales, regionales, temas que nos hacen conversar, dialogar, debatir y ponernos de acuerdo, a veces, otras veces no, alrededor de una mesa a la hora de la comida, a la hora del café. Hoy vamos a hablar con uno de esos protagonistas. Vemos distintos puntos de vista, distintos enfoques, distintas perspectivas. Hoy nos acompaña el diputado Hugo Noé Pino desde su despacho en el Congreso Nacional. Gracias, Hugo Noé, por estar con nosotros en Cuestión de Enfoques. Me da mucho gusto estar contigo, Miguel, este día. Bueno, hemos compartido distintos espacios con el doctor Hugo Noé Pino en los últimos, no vamos a decir cuánto tiempo, no vamos a dejar en evidencia, pero como ustedes saben, el doctor Hugo Noé Pino es un destacado académico, exfuncionario, actualmente ocupa una curul en el Congreso Nacional, vicepresidente del Congreso Nacional, ha ocupado cargos públicos e internacionales de distinta índole, así que vamos a poder hablar de distintos temas vinculados a la labor legislativa, que es la que le ocupa actualmente, pero también vamos a aprovechar sus conocimientos sobre economía, sobre política nacional y de repente esta política internacional. Hugo, vamos a empezar hablando del Congreso. El Congreso Nacional ha arribado a 2 años de ejercicio. Aquí le decimos legislatura a cada año. En otros países la legislatura es todo el periodo, todo el cuatrienio. Haciendo un balance de estos 2 años, tú eres analista, tú eres una persona que además de ser protagonista en este momento de la función legislativa, le ha dado seguimiento al acontecer nacional. ¿Cómo harías un balance de estos 2 años del Congreso Nacional? ¿Cuáles han sido los principales retos y los principales desafíos que ha enfrentado el Congreso en este momento que está a la mitad, prácticamente un poquito más allá de la mitad de su gestión? Bueno, Miguel, yo comenzaría señalando de que el inicio de la primera legislatura fue bastante complicado. El hecho de que un grupo de compañeros de Libre, que no teníamos la mayoría ya de por sí en el Congreso Nacional, decidiera unirse al Partido Nacional y al Partido Liberal para elegir una junta directiva y todo lo que tú conoces, lo que se dio, hizo que el inicio del Congreso fuera bastante conflictivo. Al final se pudo superar esa situación, sin embargo, quedó esa división dentro del Congreso marcada, acusaciones de ilegalidad, etcétera, lo cual obviamente repercutió en el funcionamiento del Congreso. Pese a ello, yo calificaría a estos 2 años, las dos legislaturas anteriores, como bastante aceptable. Se han aprobado leyes o se han derogado también leyes que permitían la corrupción en Honduras. Se establecieron, digamos, durante los 2 años la aprobación de los presupuestos que se requieren para el ejercicio fiscal. Se han aprobado también leyes que evitan o disminuyen el acceso al lavado de activos en el país y que Honduras no fuera sancionado a nivel internacional. Y al mismo tiempo se han aprobado leyes de carácter social, como es el caso específicamente, pese a la polémica que se dio alrededor de ello, de la supresión, de la derogación del trabajo por hora que se había prestado a muchos manejos inadecuados de muchos empresarios que pasaron, trabajadores que estaban a tiempo completo, los pasaron por hora. Entonces, creo que ha habido las dos legislaturas se ha avanzado. Obviamente hay mucho trabajo que hacer. Hay que recordar también, Miguel, que parte de la labor de este Congreso es la reconstrucción del tejido del aparato público. El aparato público había sufrido muchos retrocesos desde el punto de vista de que
muchas de las operaciones del Poder Ejecutivo, por ejemplo, los habían pasado a fideicomisos con mucha opacidad, con mucha corrupción. Hubo que eliminar estos fideicomisos de tal manera de regresar al principio de la caja única y de el hecho de evitar que se diera ese uso discrecional y opaz que se hacía en el presupuesto. También considero de que en la aprobación del presupuesto se incorporaron desde el Congreso Nacional algunos elementos importantes como fortalecimiento de la lucha antiextorsión. El 2023 se aumentó 1.000 millones a la Secretaría de Seguridad. Estos temas principales en lo que respecta al programa de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, como es el hecho de mejorar la parte de la infraestructura física del país, el hecho de mejorar eh, la política social, la seguridad y también la restitución institucional, son elementos que me parece pueden señalarse como contribuciones del Congreso Nacional. Pero es interesante que precisamente se haga la mención de la conflictividad inicial que ha dejado secuelas en el Congreso, en la dificultad para poderse poner de acuerdo, incluso dentro de la misma bancada de Libertad y Refundación en algunos momentos. Hugo, mencionaste la característica de gobernar o de estar a cargo de un Congreso en minoría. Estar en un Congreso en minoría, que no es una característica que solo tenga el Congreso de Honduras, lo vemos actualmente en el gobierno de Guatemala, le toca enfrentar al gobierno de Arévalo, un gobierno en minoría que obliga a pactar con otras fuerzas. Le pasó al presidente Bukele, recién elegido en su primer mandato, llega con prácticamente muy pocos diputados en bancada, le ocurre a otros gobernantes, le está pasando a Milei en el caso de Argentina. Esta característica de los gobiernos que empiezan con un Congreso en minoría y que les obliga a pactar, ¿qué, qué consecuencias, aparte de esa conflictividad, ha tenido para Libertad y Refundación? Porque sabemos que llegaron en una coalición de gobierno con el PSH, pero esa coalición en este momento ya es inexistente. ¿Ha costado realmente estos 2 años poder lograr ese acuerdo que finalmente posibilitó la segunda junta directiva que acabamos de ver, integran miembros de otros partidos, o ya desde antes se habían podido lograr acercamientos con las bancadas? Te lo pregunto porque para todos fue obvio que octubre del 2023 fue posiblemente, después del inicio de la legislatura del 2021, el momento más difícil del Congreso Nacional. Sí, obviamente cuando tú no tienes los suficientes votos para aprobar leyes ordinarias que requieren únicamente una mayoría relativa, o sea, en el caso de Honduras, 128 votos, 65 que se requieren, y mucho menos para mayoría calificada, que son 86 votos. Obviamente se requieren acercamientos con otros partidos. Creo que eso se ha podido lograr en diferentes momentos, pero también han habido momentos, digamos, conflictivos. Lo que ha hecho más difícil también la labor es que en las mismas bancadas se han dado divisiones. El caso específico del Partido Liberal, el caso específico del PSH, en donde actualmente varios diputados no siguen, digamos, la línea, el comportamiento del presidente del partido PCH y su enfrentamiento directamente en el Poder Ejecutivo. Todo eso ha afectado al Congreso Nacional y ha hecho más difícil esa búsqueda de los consensos. Sin embargo, con la elección de la nueva junta directiva se nota otro ambiente para esta tercera legislatura. Yo estoy optimista, soy optimista en el sentido de que ahora las leyes que están pendientes, uno puede hablar con diputados de diferentes bancadas, están dispuestos a apoyarlas, otras obviamente están todavía
en discusión, como tú sabes, Miguel, el caso específico de los nombramientos que requieren 86 votos, eso es lo más complicado, pero creo que hay un ambiente más favorable para el diálogo y para el consenso a partir de la elección de la nueva junta directiva, con excepción del presidente fue nombrado por 4 años. La Corte Suprema de Justicia. Eso obligó a mucho cabildeo, a muchos acuerdos, el desacuerdo de continuar o no con la práctica de mantener en los cargos a los actores que vacaron y que luego vimos tuvo una repercusión en la elección del interinato de los fiscales. El Congreso ya demostró que puede lograr 86 y más de 86 votos, diputado Pino. Pero aquí lo interesante es si ya se logró en el pasado para la Corte Suprema, en el caso de la distribución, que para todos fue pública, 654, ¿qué es lo que está afectando el logro de acuerdos para los otros órganos colegiados? Me refiero al Tribunal Superior de Cuentas, me refiero a otras instituciones que vacan hasta septiembre. No hay ninguna duda que el integrar la junta directiva en propiedad avisora una mayoría simple, los 65 votos para leyes ordinarias. ¿Qué es lo que dificulta ahora esos acuerdos que antes parecieron costar, pero se lograron sacar con el caso de la Corte? Bueno, no hay una dificultad absoluta. Yo creo que lo que ha habido es un retraso en la toma de decisiones, dos posiciones bastante claras. Uno que señalan vámonos por el nombramiento del Tribunal Superior de Cuentas, del Tribunal de Justicia Electoral y del eh, Consejo Nacional de Elecciones. Y posteriormente hablamos de la ratificación o no de los fiscales en forma permanente. Y hay otra posición que dice, mejor hagámoslo todo de una sola vez, dado de que conseguir 86 votos cada vez que se tiene que hacer un nombramiento o una decisión de esa naturaleza es más complicada. Yo siento que los diálogos han avanzado y creo que en los próximos, a más tardar antes de que finalice el primer trimestre, o sea, el mes de marzo, tendremos a todos los nombramientos, tanto del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Superior de Cuentas, del Consejo, del Tribunal de Justicia Electoral y del fiscal y el fiscal adjunto en propiedad, creo que los tendremos nombrados. Me llama la atención que mencionas el Consejo Nacional Electoral, aunque el cargo vaca en septiembre. ¿Hay algún preacuerdo de hacer una elección anticipada? No sé, quizás motivada para que el Consejo Nacional Electoral no inicie funciones precisamente al inicio del calendario electoral. No, no lo mencioné porque hay, digamos, una vacante ahí que se tiene que llenar. Digamos, recuerda que la representante, en este caso del Partido Nacional, pasó a magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando menciono el Consejo Nacional Electoral es para complementar los dos magistrados que existen actualmente. Ah, Concejales serían en este caso. sería el Tribunal de Justicia, entonces, de Justicia Sí, sí, Electoral. el Tribunal El de Tribunal de Justicia. Justicia Electoral, sí, aclaramos eso. Prácticamente lo que estás diciendo es que sí, posibilidades de ponerse de acuerdo hay, se logra en el caso de la Junta Directiva. Ahora, con la derogatoria de fideicomisos y ley de empleo por hora, ese fue uno de los momentos buenos, llamemos, del Congreso cuando iniciaba, todavía se tenían los votos del PSH, se tenía votos del Partido Liberal que estaban de acuerdo, derogatoria de las sedes, incluso se lograron mayoría calificada. Ha habido un reclamo reiterado por ahí de que se derogaron los fideicomisos, se derogó la ley de empleo por hora, pero no se le sustituyó por otro tipo de normas que permitieran que algunos procesos no se ralentizaran. En el caso de los fideicomisos, en algún momento se conoció la posición del hoy exministro, pero también compañero de Cámara, José Manuel Mateo, de que por favor, que por lo menos el fideicomiso en medicinas no se parara porque iba a significar un serio problema de abastecimiento de medicinas que eventualmente ocurrió. Se tenía la misma impresión con otros fideicomisos. En el caso de la ley de empleo por hora, el Partido Liberal salió a dar la cara diciendo que proponían reformas al Código del Trabajo para no
para no impedir esta posibilidad de empleo y que se permitiera que hubiera una modalidad en la que se respetaran los derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¿Tú crees que en este tipo de derogatorias a veces la premura por lograr el cumplimiento de promesas de campaña hace que se tomen decisiones rápido y no se tengan leyes que sustituyan los huecos que pueden quedar? No, en esos dos casos yo creo que fue bastante justificada las derogaciones que se hicieron. Por ejemplo, en la ley de empleo por hora, a mí me ha extrañado mucho ese reclamo porque el trabajo parcial o el empleo parcial estaba ya contemplado en el Código de Trabajo. Ujú, Entonces, y lo hemos visto en la práctica. Por ejemplo, la pasada Navidad que se dio, uno no puede decir que, uno no puede sostener de que en los diferentes comercios, restaurantes, hoteles o en las actividades que se dinamizan cuando es el periodo de Navidad, no se contrataron empleados adicionales. Claro que sí se contrataron y eso está evidente. ¿Bajo qué marco legal lo hicieron? Lo hicieron bajo el marco legal de del Código del Trabajo. Lo que no se valía, ni se vale ahora, es el hecho de que utilizando esa ley de trabajo por hora, varios empresarios hayan pasado a quitarles, digamos, los beneficios que un trabajo a tiempo completo tiene al pasar a sus empleados por hora. Yo creo que nosotros debemos fomentar trabajos dignos y trabajos y no hacerlo de esa forma. Fíjate que es bien interesante porque el trabajo por hora siempre se pensó en estudiantes que ujú. en la mañana o en la tarde iban a trabajar y el otro periodo lo utilizaban para ir para la universidad. Pero cuando se hace, digamos, la evaluación de a quién realmente benefició este trabajo por hora, no se trataba únicamente de estudiantes, sino que los empresarios empezaron a hacer esos cambios. Y en el caso de los fideicomisos, sí era muy importante tomar una medida de carácter general, pese, y yo estoy consciente de la oposición del doctor Mateo en aquel momento, pero hay que construir la institucionalidad necesaria para poder hacerlo directamente. Yo siempre critiqué el hecho de que Invest, por ejemplo, estaba haciendo compras de equipos de médicos, estaba construyendo carreteras, cuando tenemos una secretaría que ahora se llama de infraestructura y transporte. Y la verdad es que los fideicomisos se convirtieron en sustracción de recursos del presupuesto general a mecanismos en los cuales no había control sobre el uso de estos recursos. Bueno, estamos conversando en cuestión de enfoques con el diputado Hugo Noé Pino. Vamos a ir a una pausa. Estamos en ICN, Una Nueva Conciencia, ya volvemos. Continuamos en cuestión de enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Calix Martínez. Estamos conversando con el diputado Hugo Noé Pino sobre distintos aspectos de la labor legislativa, algunos que han salido a los medios de comunicación recientemente, otros que han sido parte del acontecer legislativo en los últimos 2 años. Hugo, tú cuando estabas en el espacio de oposición como un miembro del partido, pero también desde la academia, desde la sociedad civil, siempre fuiste bastante crítico de algunas decisiones que se tomaban en el Congreso, particularmente aquellas que, como tú has mencionado hace un rato, mostraban opacidad a la hora de los procesos. Es bien sabido que el Congreso Nacional de Honduras cuenta con una ley orgánica que le da amplias potestades y arbitrio a sus figuras principales. Es decir, hay un práctico control absoluto de la agenda legislativa, de la potestad de integrar comisiones o desintegrarlas, de otorgar o no beneficios, una autonomía administrativa, una forma bastante, eh, tengo cuidado de utilizar el adjetivo, es una administración que tiene bastante autonomía e incluso en algunos momentos podríamos percibir que poco control. En los últimos años se criticó mucho
las últimas décadas, el uso dispendioso de recursos por parte del Congreso Nacional, particularmente para otorgarlos a los diputados en la figura del fondo departamental, subsidios, pagos, y es notorio que es una práctica que no se ha detenido, sigue ocurriendo. ¿Qué diferencias hay entre lo que se hace ahora y lo que se hacía antes? Bueno, tú tienes razón en el sentido de que hemos sido críticos de realmente de lo que hoy es la ley orgánica del Congreso, que como señalas, da amplias facultades al presidente del Congreso. Sin embargo, es importante señalar que este es un gobierno de transición. Bueno, si tú recuerdas lo que hemos platicado inicialmente en cuanto a lo complejo y lo difícil de manejar un Congreso en donde no se tiene mayoría, pues es mucho más difícil cuando se dan esta serie de oposición en el sentido, muchas veces sin ninguna razón a las acciones que hace una bancada de gobierno. Entonces, esto ha traído como consecuencia de que algunas cosas vayan modificándose poco a poco. Y yo estoy seguro de que en el futuro cercano vamos a tener reformas importantes a esta ley orgánica, pero también en función de la realidad del manejo del Congreso. Esta ley, el Partido Nacional la hizo a su propio beneficio durante estaba en el poder y ahora tiene que darse cuenta claramente de que uno no puede legislar en función de periodos específicos, sino que tiene que legislar en función del bienestar de la colectividad y principalmente del buen funcionamiento del Congreso. Así que yo espero reformas importantes en el futuro cercano a esta ley. Ahora, en cuanto a la transparencia de los recursos, no, a mí no me queda ninguna duda de que el Congreso lo está haciendo en forma adecuada. Es cierto, se estableció la posibilidad de que algunos diputados pudieran tener acceso a lo que se denomina subvenciones. Estas subvenciones en el Congreso Nacional, quiero señalarte, Miguel, que yo personalmente no las recibo, no las acepté porque yo fui alguien que las criticó en el pasado. Ahora, la diferencia importante que se está dando es que esas subvenciones que se dan en el Congreso Nacional son subvenciones que se liquidan. O sea, cada uno de los diputados que las recibe tiene que presentar todos los comprobantes de las liquidaciones. Y así yo he visto compañeros que presentan, por ejemplo, los aportes que les dieron a una escuela. Hay unos que lo han dado enteramente lo que han recibido a un hospital. Tienen todos los comprobantes o a patronatos o a juntas de agua, etcétera. Entonces, esto es un elemento dentro del presupuesto del Congreso que va a ser auditado por el Tribunal Superior de Cuentas, que tiene su contenido en las páginas y el acceso del Instituto para la transparencia de la información en nuestro país. Así que esas son importantes diferencias que se dan como en el pasado, en donde los recursos iban a cuentas particulares y sobre los cuales no se presentó ninguna liquidación, lo cual se prestaba para un uso individuo y personal de los recursos. Sí, pregunto eso porque cuando uno ve los eslóganes de los congresos, por ejemplo, el congreso anterior tenía el eslogan de abierto, plural y democrático, ahora estamos hablando del Congreso del Pueblo, lo que al final cuenta, y tú eres un economista, tú eres un hombre de números, tú eres un hombre de datos, y te voy a plantear algunos datos que, por ejemplo, sabemos en el caso del índice de democracia de Civicus y según Latinobarómetro,
el índice de confianza en el Congreso de Honduras, que ya venía en una franca decaída, mantiene esa constante, es decir, no ha mejorado sus números. El índice de aprobación de proyectos, por lo menos en el año 2022, según eh, el Portal Único de Transparencia, la información que se publica del Congreso, es de 20% del total de proyectos aprobados. Tú has mencionado el contexto en que este Congreso funciona, un contexto complicado, con muchas dificultades de diálogo, y igual en el último año vimos la conflictividad bastante eh, aumentada, particularmente en el mes de octubre y luego con el debate sobre la comisión permanente. ¿Tú esperas que en los próximos 2 años esta curva se revierta? ¿Qué se puede esperar para que este índice de aprobación de leyes aumente? ¿Crees que la elección de la Junta Directiva en propiedad, el último acuerdo que vimos de partido, va a permitir revertir esa curva? ¿Cuál es tu expectativa? Bueno, Miguel, aquí me gustaría hacer dos consideraciones. Primero, no me extraña, digamos, las calificaciones hasta ahora en estos primeros 2 años, precisamente por la conflictividad que hemos hablado, los hechos que se han dado, una oposición que pese a que era bastante claro que el Congreso entraba en receso en determinado día, dejó hasta el último momento para plantear una solicitud, el Congreso entró en receso, se nombró la comisión permanente, todas esas actividades, los conflictos que habíamos señalado, la rebelión, para llamarlo de alguna forma, del Partido Nacional, que interrumpió varias sesiones del Congreso, todo eso llevó a ese tipo de calificación y cuestionamiento de carácter legal, ¿verdad? Pero también quisiera señalar algo. Mira, y tú también como analista lo has de haber visto. Yo, en todo el proceso democrático que hemos vivido, nunca había visto un gobierno y un Congreso tan sujeto a ataques de los medios corporativos y de los grupos de poder en Honduras como el gobierno actual y el Congreso actual. Y te voy a señalar aspectos que han sido claramente identificados. Por ejemplo, la aprobación de la nueva ley del sector eléctrico era prácticamente una afrenta a grupos de poder que estaban acostumbrados a manejar a su antojo el sector energético. ¿Con qué? Inclusive con cuestiones de sobreprecios en los contratos, elementos de corrupción bien marcados, la decisión de privatizar la ENE, dividirla en 3 empresas y venderlas al sector privado, que ya estaba casi tomada. Entonces, no, buena parte de la imagen en general viene de cómo se traslada, digamos, la información. Y a mí no me queda ninguna duda de que en muchos medios de comunicación hay campañas abiertas, algunas veces en contra del presidente del Congreso directamente y otras veces en contra del Congreso mismo. Yo tengo la suficiente edad como para ver el desarrollo de la prensa. Entonces, esta es una combinación, además de los conflictos internos que se dan y que uno no los puede tapar con el sol con un dedo, también están las campañitas ahí dirigidas, nunca muestran lo positivo que hace el Congreso en la lucha contra la corrupción, derogando leyes que impedían, por ejemplo, a UFERCO las investigaciones de corrupción y cosas así por el estilo. El otro elemento que está jugando mucho y que yo espero que sea aprobado en este primer semestre es la ley de justicia tributaria. Ha habido una campaña contra la ley de justicia tributaria y nuevamente los mismos, aquellos sectores que consideraron de que económicos y de vinculación política
de que ellos son los que venían manejando el país a su antojo, ahora se niegan a cualquier tipo de reforma. Entonces hay que verlo de diferentes maneras, en el sentido de reconocer que la imagen en determinado momento, por toda esta serie de conflictos, no ha sido la mejor, pero también hay que verlo al trasluz de campañas de sectores económicamente fuertes y vinculados a la oposición política para hacer aparecer como que esa conflictividad es mucho mayor de lo que realmente es. Bueno, el Congreso Nacional de la República es un órgano político por su naturaleza, donde confluyen una serie de intereses y obviamente al Poder Ejecutivo le interesa que el Congreso Nacional legisle en función del plan de gobierno del gobierno de turno. Cuando esa mayoría es fácil, es apabullante, pues no hay mayor problema y la crítica viene más bien por las aplanadoras o por los madrugones. En este caso, la falta de acuerdos impide muchas veces o la poca capacidad de generar acuerdos puede generar también una mala opinión sobre el Congreso. En el caso de la ley de justicia tributaria que tú has mencionado, Hugo, tú cuando estabas desde sociedad civil y cuando estabas desde la oposición de ideas, no oposición política, porque realmente tu campaña inicia muy poco antes del proceso de elecciones anteriores, siempre fuiste partidario de dialogar, de que debía haber pactos fiscales, que debía haber encuentro entre los sectores. ¿Qué es lo que ha dificultado esos acuerdos? Yo creo que es normal que las partes planteen sus posturas. Hablas de campañas, pero también había campaña por parte del Ejecutivo en contra de los que objetaban la ley. Bueno, el caso específico del diálogo y la apertura al diálogo se ha mantenido, Miguel. En el caso del presupuesto, en los dos presupuestos que fueron aprobados en el Congreso Nacional, en los tres, pero en el primero hubo menos porque era una reformulación del presupuesto, pero en los dos últimos presupuestos se han escuchado a amplios sectores de la sociedad, desde la empresa privada, a la academia, a organizaciones no gubernamentales, sector trabajador, magisterial, y lo mismo con la ley de justicia tributaria. La ley de justicia tributaria tuvimos 24 audiencias televisadas, se hicieron matrices de las principales observaciones, muchas de esas observaciones han sido incorporadas. Entonces, no estamos hablando de un Congreso que se niega a dialogar. Realmente se ha recibido e incorporado muchas de las observaciones. Lo que sí no puede ser es que en el pasado, como sucedió con el Código Tributario en el 2016, en donde al final lo terminaron elaborando en el COEP, con el secretario de la presidencia, de Juan Orlando Hernández, Valdías en ese momento, terminaron elaborando los cambios que ellos querían y por lo tanto gozó de la bendición de la empresa privada. Eso no está ocurriendo en este momento ni va a ocurrir. Entonces, tienen que darse cuenta de que este es un gobierno diferente, este es un gobierno que también representa los intereses de los sectores colectivos y por lo tanto, yo lo insisto, los sectores económicamente fuertes, la élite económica de este país, revierte muchas de esas cosas en campaña, no solamente contra el Congreso, sino que contra el Ejecutivo mismo en diferentes formas. Sin embargo, el aporte, y es interesante porque el aporte que se está haciendo desde el punto de vista de inversión en infraestructura, de inversión en política social, al final a quien más beneficia es a la empresa privada. Te hemos visto presidiendo reuniones de socialización de proyectos, del presupuesto, incluso la misma ley de justicia tributaria. Eh, Vuelvo sobre el tema de la ley de justicia tributaria, donde sin duda habrá intereses, sin duda habrá posiciones, pero hemos visto posturas viscerales por parte del exdirector del SAR y ahora ministro de Finanzas,
que incluso fue con un lenguaje muy duro al Congreso y se ha anunciado, se ha dicho públicamente que el acuerdo para la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria ya estaba afinado y que se cayó a partir de esa aprobación. Igualmente, la presidenta Castro convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad cuando algunos sectores que se sentían afectados por la Ley de Justicia Tributaria marcharon en Choluteca. Campaña solo de un lado, hubo, ¿no es? No, es que hay que poner todo en contexto, Miguel. Cuando en ese momento el ministro director ejecutivo del SAR fue a presentar la ley al Consejo Hondureño de la empresa privada, los empresarios al día siguiente dijeron que iban a parar la ley, que esa ley no se podía ser aprobada. Entonces hay que ver de dónde surgen realmente las reacciones. Yo no había visto anteriormente, pese a que se sabe que pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, que alguien salga directamente diciendo, no, nosotros vamos a parar esa ley. Por muy importante que sea el sector productivo o la élite económica en la actividad económica, valga la redundancia, del país, tampoco podemos como legisladores y como gobierno dejar que ellos decidan en todos los aspectos. Y te voy a poner un caso Ujú. específico de la ley de justicia tributaria, renta mundial, de parte de la élite económica. Y mira, identifico élite económica por un sector reducido de empresarios, porque el empresariado en Honduras es mucho más amplio. La renta mundial se oponen completamente. Y sin embargo, es algo que técnicamente y desde el punto de vista de los intereses nacionales se debe de aprobar. Sí, te lo menciono porque es evidente, no es fácil legislar, no es fácil. Siempre hay personas que dicen, bueno, ahora que les toca tomar las decisiones y no están criticando o desde la oposición, los actores asumen unas posiciones y también vemos a quien antes era oficialismo defendiendo posiciones que antes cuestionaba o antes criticaba, como incluso lo que tú en algún momento llamaste esa crisis que se generó ahí. Para lo que observamos el acontecer del Congreso, yo recientemente en una columna mencioné la insurrección legislativa de Libertad y Refundación como una de las formas más creativas de hacer política de los últimos años en Honduras, comparándola con lo que hacen los agricultores en Francia o lo que hacen los manifestantes en Argentina cuando tocan bombo, etcétera, para ver con sorpresa que establecieron una moda que ahora copia el Partido Nacional cuando quiere interrumpir una sesión. Vamos a ir a una pausa o vamos a ir al tercer segmento. Estamos conversando hoy con el diputado Noé Pino sobre el Congreso Nacional. Hay algunos procesos que todavía le toca enfrentar al Congreso. Uno de los más importantes es precisamente que la gente conozca de esa transparencia en la práctica. Vamos a hablar sobre eso al volver, dos mensajes en cuestión de enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Ya volvemos. Continuamos en cuestión de enfoques acá por ICN, una nueva conciencia. Estamos conversando con el diputado Hugo Noé Pino. Nos atiende desde su despacho en el Congreso Nacional. Gracias, diputado, por hacer este espacio. Ya llevamos, vamos por la mitad del programa. Vamos a seguir conversando sobre estos retos que tiene el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, a partir de la decisión que tomó de interrumpir las sesiones ordinarias, aunque había un grupo que pedía que se prorrogaran, perdió la oportunidad de la ratificación constitucional de la derogatoria de las sedes. ¿Qué va a hacer el Congreso Nacional, diputado Hugo Noé Pino, para volver a por este proceso que empezó y que no está concluido? Bueno, una primera consideración que me gustaría hacer es dos elementos totalmente diferentes con respecto a la sede. La sede, desde el punto de vista declaratorio, es lo que aparece realmente en la Constitución. Ujú. Pero la Constitución habla de que todo el sistema de sede se aplicará a partir de una ley especial. Y esa ley especial fue derogada. Exactamente, entonces es una norma que no se puede aplicar en la práctica. Exactamente, definitivamente. Ahí está. Falta quitarla de la Constitución. Eso en primer lugar. Por eso nosotros no estamos tan preocupados con respecto a las sedes, porque sabemos que todo lo colateral al funcionamiento, las sedes hablan
de este grupo que la dirige. Hablan de un secretario ejecutivo como un pequeño presidente en el territorio, hablan de extraterritorialidad y nada de eso se está aplicando, ¿verdad? Por ejemplo, aduanas no va a permitir que ellos cobren impuestos ahí, ni van a permitir que se cobre impuestos sobre la renta. Entonces, en la práctica está ahí la figura, se les ha pedido que traten de encontrar un arreglo, de pasarse a cualquier otro régimen especial, porque las inversiones, nosotros no estamos en contra de las inversiones, lo que estamos es en contra de la figura de sede como tal. Y también estamos esperando un recurso de constitucionalidad que fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia que podría venir a señalar que todo lo actuado, como lo señala el recurso presentado, es ilegal. Desde el momento de la reforma de la Constitución misma, etcétera. Entonces, yo creo que lo de las sedes no ha quedado realmente en el aire, está, no voy a decir finiquitado porque tenemos que quitarlo de la Constitución y en su momento oportuno se hará. ¿Cómo quedan los derechos adquiridos, los convenios firmados? Estos grupos han acudido a instancias internacionales que están previstas incluso en el Tratado de Libre Comercio para resolver esto. Al inicio, Honduras se mostró reacia a acudir a los tribunales de arbitraje, a los grupos, a los espacios de arbitraje, pero después terminó cediendo porque se dio cuenta que no acudir podía causar mayor perjuicio. ¿Qué se puede hacer para que se le brinde seguridad jurídica a quienes de buena fe o con los intereses que tú quieras, apelaron a esta figura cuando precisamente se está hablando de implementar en la Ley de Justicia Tributaria un nuevo régimen para este tipo de espacios exonerados de impuestos? ¿No genera eso mucha mayor incertidumbre en quienes creyeron antes en una propuesta y ahora ven que el marco regulatorio está cambiando? Bueno, yo creo que las sedes fueron cuestionadas desde el principio. Es decir, cuando tú tienes el régimen de zonas libres, por ejemplo, o régimen, cualquier otro régimen especial que haya en el país, la seguridad jurídica de que funciona, ahí está. Pero las sedes fueron desafiadas del principio. Las sedes, los inversionistas que vinieron a las sedes, vinieron con el conocimiento claro que había un recurso de inconstitucionalidad que no fue resuelto en el gobierno anterior, o que sí fue resuelto favorablemente, más bien, pero que era una inversión bastante cuestionada realmente. Entonces ellos sabían a lo que se metían. Y aquí la importancia de lo que resolución que emita la Sala Constitucional va a ser bastante importante. En qué sentido? Porque si ellos señalan que todo lo actuado desde el inicio era ilegal, entonces tú no puedes alegar derechos adquiridos, ni puedes alegar que que esto presta inseguridad jurídica. Bueno, Nadie le va a expropiar esas instalaciones ni cosas así por el estilo. Pero ellos lo único que van a tener que es sujetarse a otro régimen, si es que quieren continuar con sus inversiones en el país. se están coordinando este tipo de respuestas a la problemática, yo le llamo ya problemática de las zonas especiales de desarrollo, con la estrategia que podría llevar adelante el Estado con asesores internacionales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. Te lo pregunto porque tú has estado vinculado al Banco Mundial, tú sabes que en ese espacio eh, eh, lo que se habla es de lo que los estados firmaron en su momento, independientemente que fueran o no fueran cuestionados, es un estado el que firma acuerdos con un inversionista y aunque la propuesta No, está... pero no son tratados internacionales, Miguel. No, no llega a esa categoría. Los de la sede están hablando de que hay, por ejemplo, en el CAFTA, una parte de inversiones en donde hay que respetarla, pero todo eso es cuestionable. Yo en eso no tengo ninguna duda.
mira lo absurdo también, amenazan con una demanda de 10.000 millones de dólares. Es decir, no tienen ninguna proporción ni con las inversiones que han hecho, ni con daños y perjuicios. Entonces, a mí no me preocupa realmente. El centro es un centro de arbitraje prácticamente, ¿verdad? No es No el una tribunal. corte. Y Ujú. si acá en Honduras la Sala Constitucional señala una determinada ruta, pese a que se establezca en convenios, pues yo creo que eso va a tener un peso importante. Sí, por eso te pregunto si hay una adecuada coordinación, porque acciones que ocurran en el Congreso, vis a vis en la Corte de Constitucionalidad, en coordinación con lo que esté o no esté haciendo la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y, por qué no decirlo, la misma Secretaría de Finanzas, nosotros sabemos que estos esfuerzos que hacen los inversionistas que eh, colocaron sus recursos ahí, acudieron a un estado, encontraron una situación, ahora se encuentran con una situación diferente y yo pregunto, ¿la respuesta que hay en este momento entre los actores ligados al oficialismo es coordinada o no? Sí, sí, no me queda la menor duda. No voy a decir con el Poder Judicial, ¿verdad? Porque obviamente es un poder completamente diferente, pero entre el Ejecutivo y el Legislativo sí han habido bastante y hay una comisión especial que está tratando el tema, que conocen todos los elementos necesarios y que han proporcionado documentos tras documentos en el sentido. Mira, a mí, en lo personal, aparte de todas estas amenazas, a mí no me queda la menor duda de que las sedes son un tipo de, como lo plantean ellos, un tipo de filisturismo moderno que no se puede permitir en el país. Y definitivamente no se trata de condiciones de inversión, se trata de si lo que el gobierno de Juan Orlando Hernández aprobó como sede viola la soberanía nacional o no la viola. Yo nunca, como congresista ni como ciudadano, voy a aceptar que me digan que en cierto territorio nacional va a regir las tribunales de otro país y principalmente de orientación anglosajón. Ni voy a permitir que en determinado territorio haya una policía nacional que sea diferente a la policía de Honduras. Sí, no, yo creo que la sede no es un problema también de carácter únicamente legal, sino que estamos hablando de una zona de territorio en donde se viola la soberanía nacional. Por ejemplo, como diputado y como ciudadano, no puedo aceptar que en una sede haya una moneda diferente a la de curso legal, que haya una extraterritorialidad con respecto a los tribunales de justicia que la misma Constitución señala que se tiene que dar, o que haya una policía que no sea la Policía Nacional en una parte diferente. Así que el aspecto de la sede va a seguir, obviamente, como gobierno responsable, el curso determinado, bien sea en el ente de arbitraje o en los tribunales si deciden demandar en Estados Unidos o en cualquier otro país. Independientemente del accionar del diputado Bono de Pino, te voy a pasar un dato. El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa le da al Congreso Nacional de Honduras 23,59% en transparencia de un índice de 100. Em, em, ¿Por qué crees que pueda estar ocurriendo eso cuando estamos ya hablando del Congreso actual? Yo te soy sincero que no conozco la metodología de ese índice en la parte de transparencia, pero recuerdo que lo que se mencionó en ese momento fue la elección del fiscal y del fiscal adjunto interinos de la manera como lo hizo el Congreso Nacional y que señalaba que había sido cuestionado tanto interno como externamente. A mí no me queda la menor duda, Te Miguel, puedo que mencionar algunos de los indicadores que miden, ¿verdad?
Por ejemplo, qué tan exhaustivo público es el marco normativo, si existe regulaciones de transparencia en el Congreso, cuánto hay de participación ciudadana en la toma de decisiones, si está reglamentado el cabildeo o el lobby, si hay declaraciones patrimoniales o no de los diputados, si se publican los temas que se van a tratar en la sesión del Pleno con anticipación, si hay obligación de registrar las actividades de la plenaria, si se difunden, si se publican los temas a tratar. Voy a mencionar algunos, si hay registro de la actividad de las comisiones, que por cierto es un detalle que a mí me llamó mucho la atención, que en medio de la parálisis legislativa había comisiones que no dejaban de sesionar, como por ejemplo las que tú presidías. Si hay publicidad en los gastos y fiscalización de los gastos del Congreso y la Asamblea, si hay suficientes informes de gestión de los legisladores, la información personal de los legisladores, eh, si hay políticas de género y grupos vulnerables. Yo te puedo trasladar toda esta información luego, porque sí, es una serie de indicadores muy interesantes, ¿verdad? Que obviamente forman parte de ese tipo de críticas y comentarios que tú y yo desde otros espacios hemos siempre señalado en el Congreso Nacional y que sería fantástico poder avanzar en ellos en este segundo periodo. Te los voy a mandar porque algunos de ellos creo que son fáciles de abordar. Por ejemplo, si se documentan los temas a tratar en la sesión antes de los plenos, siempre ha habido una crítica permanente de que muchos diputados no reciben los proyectos de ley antes de sesionar. Si la asistencia a las sesiones es pública, si hay votaciones nominales, si hay versiones de las estenográficas de las actas de las sesiones, cómo está la agenda de las comisiones, si es pública o no las agendas de las comisiones, cómo es la asistencia a las sesiones, votaciones. Te estoy mencionando, o sea, es una cantidad bastante grande de indicadores que yo creo que por justicia mejor te la voy a compartir, ¿verdad? Porque creo que cuando hay indicadores del trabajo de un congreso y se trabajan uno a uno, es mucho más fácil poder incidir en un cambio en la normativa. Te lo planteo porque hiciste un comentario concreto sobre, desconoces la metodología, yo te estoy mandando ahorita los indicadores. Sí, no, y me parece bueno que los haya mencionado y yo puedo poner ejemplos de cosas que son diferentes. Por ejemplo, todos los diputados del Congreso Nacional presentan declaración de bienes anualmente ante el Tribunal Superior de Cuentas. Después se habla de participación ciudadana. Yo te he dado ejemplos acá de participación abierta en diferentes comisiones, no solo en las comisiones que yo estoy de presupuesto, finanzas o las comisiones especiales. En la comisión de género también han tenido audiencias, en las comisiones de carácter legal y constitucional se han tenido audiencias. Entonces hay que ver cómo cada uno de estos realmente se miden. También en cada Hubo- uno de esos aspectos podemos ver si se está cumpliendo o no. Por ejemplo, tú señalaste, te menciono pero algo, por ejemplo, mira qué interesante. Por ejemplo, en canal de televisión del Congreso de la Asamblea Nacional tiene 79%. Claro, Ujú. tenemos el canal 20, ¿verdad? Tenés utilización de redes sociales, 60%. Plataformas educativas, 100%. ¿Ah? Ojo. Y tienes publicación de información en páginas web, 40%. Pero luego te vas a, por ejemplo, eh, publicación de información sobre las actividades de los y las legisladores, o sea, no del Congreso, sino de cada legislador, 8%. Entonces, es interesante porque son indicadores, Pero ¿qué actividades? ¿A qué actividades se refiere, Miguel? las actividades como legisladores. Por eso, pero que específicamente que forman parte de comisiones, si llegan a las comisiones, si Yo, por van a... ejemplo, si yo, por Si, ejemplo, si yo, por eh, ejemplo, me di cuenta, yo, por ejemplo, ujú. me di cuenta de tu agenda hoy porque íbamos a reunirnos. Me dijiste que tenías una reunión antes de la nuestra y que vas a una reunión ahorita a las 10 dentro de poco, Sí, por cierto ¿verdad? que ya voy tarde. Exactamente. O sea, este programa estamos transmitiéndolo a las 12. Ujú. Te lo digo a la gente, está pregrabado precisamente para ajustarnos a la agenda del diputado. Pero yo me di cuenta de tu agenda por eso, pero tú no publicas tu agenda en público, por ejemplo, que es una práctica de otros parlamentos. Nosotros podemos saber qué hacen nuestros legisladores durante el periodo de sesiones. Por ejemplo, ustedes sesionan, si no me equivoco, martes, miércoles y jueves.
Martes por Sí. la tarde, lunes, el miércoles por la mañana, creo, y el jueves, no, el miércoles por la tarde y el jueves por la mañana, para dar oportunidad a los diputados que vienen de distintas zonas del país. Pero en otros países nosotros sabemos lo que va a hacer nuestro diputado ese día. Aquí no. Bueno, la gente lo sabe. Por ejemplo, el diputado que viene del interior, ¿qué es lo que hace el lunes? Lo que señalan los compañeros. A recibir la gente de su departamento, de los diferentes municipios. Luego se traslada a la capital, está martes, como dice, miércoles y jueves en sesión. El jueves por la tarde sale nuevamente a su departamento y en las páginas de internet del Congreso Nacional se miran las diferentes actividades, que unos están en una escuela, que otros están en otro, que no se publique sistemáticamente, esa es otra cosa. Mira, por ejemplo, lo que tú mencionaste, lo de las votaciones nominales. Las votaciones son abiertas al público en el momento en que se dan. Hay Ujú. una, hay una pantalla electrónica que te muestra cómo vota cada una de las bancadas y cómo vota cada diputado con su nombre y apellido. Entonces, yo varias de esas cosas, como te digo, no conozco cómo las calificaron y todo, pero yo creo que varias de esas cosas las cumple el Congreso de Honduras. No te voy a decir que todas, ni tampoco te voy a decir que hay un espacio para mejorar, pero en lo de las comisiones, es cierto, en este periodo que hubo de inestabilidad, podríamos decir, a finales del año, muy poco se reunieron las comisiones, aunque algunas, como las de presupuesto, sí teníamos que estar en reuniones porque sabíamos que al reinicio se iba a hacer uno de los aspectos principales. Pero aquí las reuniones se están, valga la redundancia, se están reuniendo constantemente. Ayer yo pedí para esta semana un salón porque iba a recibir un grupo de gente. Ayer recibí por ejemplo, a los colegios profesionales de ciencias agrícolas, a los dos colegios profesionales que hay. Hoy voy a recibir ahora el Colegio Hondureño de Economistas. La próxima semana tenemos una reunión con la MON y alcaldes de varios lugares. Entonces, la actividad del Congreso se mantiene. Que no se publique puede ser que tienen razón y por eso es que aparece. Pero los índices o los que publican los índices también tienen la obligación de investigar más. Cuando uno va a hacer una calificación de esa naturaleza, no solamente lo hace en función de análisis cuantitativo, sino que cualitativo. Entonces, a mí, yo creo que muchos de esos elementos se cumplen, en otros, como te señalo, hay que mejorar. Y lo que sí estoy seguro es que ahora que se han normalizado la situación en el Congreso Nacional, pese a las diferencias que se van a seguir manteniendo, pero ya en un marco mayor de civilidad y, y de diálogo, van a ayudar mucho a mejorar esos índices. Bueno, hemos llegado al final del programa, diputado Noé Pino. Yo solo menciono el índice, 23,59 al inicio del programa, al mero inicio del programa tú dijiste, han sido 2 años difíciles, traemos una curva Sí. descendente, le entraste al Bueno, tema eso no lo dije yo. y de entrada dijiste, reconozco que hay mucho espacio para mejorar y para eso son las calificaciones, es una calificación hecha sin ningún sesgo. Es interesante porque se trata de evaluar aspectos que pueden mejorarse. Y yo más bien agradezco la transparencia, la apertura, no evadiste ninguna pregunta. Yo sé que hay todavía un tema ahí de diputados que reclaman plata. Explicarles que el Congreso no es eso, es complicado. La gente no entiende que el diputado no tiene que sacarse 500 lempiras de la bolsa, pero la gente lo pide. Sí, Yo sí. conozco experiencias, tú las sabes, de diputadas, exdiputadas que dijeron, este es mi sueldo, o sea, no tengo otro dinero, yo solo me dedico a esto y yo más bien te agradezco que has tenido la apertura para mencionar el tema. Espero que no sea la última vez. Te agradezco mucho, No, 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 ya sabes. te deseo éxito y te agradezco que hayas hecho espacio en tu agenda, que sé que es complicada y te agradezco que la hayas hecho pública ahorita, ¿verdad? Sí, sí. Por si algún televidente quiere ir a ver si es cierto que te reúnes con la MON la próxima semana.
El Eh, martes a las 10 de la mañana aquí en el Congreso. Aquí le vamos a decir a los periodistas para que cubran. Gracias, diputado Vaya pues. Martino, gracias a la Hasta audiencia. luego. Éxitos en las funciones. Mucho gusto, Miguel. Saludos. Gracias, gracias, Hugo Noé. Esto fue Cuestión de Enfoques. Gracias a ustedes por su audiencia. Volvemos a la programación de IC.